Póngase de pie. Un mensaje y un saludo especial para todos de parte de los hermanos que están lejos, están en Caracas. Y vamos a cantar Eclesiastés capítulo 5. No te des prisa con tu boca. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras cuando fueres a la casa de Dios. Guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer, que para ofrecer. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y quiero recordar algo que le he dicho que ha sido pesado para mí, y es que estamos la obtusé nuestra. Hoy vamos a mirar solo un pedacito, pero para ello vamos a mirar hoy una palabra en el Nuevo Testamento. Y abra su Biblia en Efesios y vamos a recordar lo que el hermano nos enseñó, el hermano Yuri y el hermano Oak nos estuvieron enseñando. Pero ya ahí está el término que hemos estado estudiando también. Hemos hablado acerca de la terquedad, lo terco que hemos sido y lo terco que somos por naturaleza. Y hemos dicho que afecta nuestra sensibilidad a oír y que por esa y el corazón se endurece. Entonces vamos a mirar esta mañana 2 versículos muy rapiditos. El centro es mostrar el impacto de nuestra terquedad en el oír la palabra de Dios, como hicimos la vez anterior. En Efesios y en Mateo. En Mateo es el versículo 19, el capítulo 19, el versículo 8. Y en Efesios estamos en el capítulo 4, el verso 18. Efesios 4, 18. Para que algunos dirán, bueno, es que eso tiene que ver con el Antiguo Testamento y con los judíos. No. El término que vamos a mirar es un término de la terquedad humana. Hay varios términos que Dios usa para referirse a nuestra condición obtusa. Primero le decía así al pueblo judío, pero después no era solamente el pueblo judío, somos nosotros también como creyentes, y lo vamos a mirar, por ejemplo, cuando en Marcos, en el capítulo 16, cuando ya Jesús se aparece a muchos discípulos, no solamente a María, no solamente a Pedro, no solamente a Juan, no solamente a un grupo pequeño, ya no solamente a los del aposento alto, sino que le aparece a un grupo grande. Les reclama exactamente la terquedad, la dureza del corazón humano. Entonces, en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice de la siguiente manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. A esa dureza usted, si quiere, lo puede decir por la terquedad de su corazón, por la dureza de su corazón. Y quiero revisar el contexto anterior para que
no nos alejemos. Ya hemos sido resucitados con Cristo arriba. Ya no debemos andar, no tenemos un nuevo vestido, debemos ponernos ese vestido. Así nos enseñó el hermano, nos recordó el hermano Yuri. Y usted, el versículo 17, para contextualizar de qué estamos hablando, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es la autoridad del apóstol al hacer un requerimiento a personas que están desde el punto de vista ministerial bajo su cuidado. Requerir siempre es el efecto de un superior a un inferior, en este caso de un maestro, de un apóstol a quienes había enseñado la escritura. No solamente le dice, sino que hace un requerimiento. Y recuerda que el requerimiento indica la autoridad en el contexto del carácter y del apóstol Pablo sobre a los hermanos de Éfeso. Ahora, ya no andéis, que ya alguna vez enseñamos aquí los términos ya no, y enseñamos acerca del ya no andar como los gentiles. Es lo que le está diciendo. Habla del tiempo, habla de, cuando yo digo ya, hablo del tiempo, es en este momento. Y es lo que él está queriendo decir. Ya bastó el tiempo suficiente. A partir de este momento, ya no. Ese es el sentido que él le quiere decir a sus hermanos: ya no andéis. Es decir, ya no nos comportemos. Cuando habla del andar, el peripateo nuestro es el comportamiento. Como los otros gentiles, y se habló claramente gentiles, toda nación que no es judía, y dice que andan en la vanidad de su mente. 4 características tienen esos versículos del andar de la persona no creyente. 1, el pensamiento se queda aquí en la tierra. Todo lo que produce su pensamiento es inteligencia humana, terrenal, diabólica, y se va a quedar, puede ser muy avanzada, que es en la vanidad. Todo lo que no produce frutos eternos es vano. Recuerde el concepto: lo vano es lo que no tiene peso, no tiene valor, que no tiene frutos eternos. Nosotros decimos vano algo que no pesa, pero explicamos que en el contexto está hablando, andan en la vanidad de sus mentes. Todo impío, todo creyente desarrolla su mentalidad para las cosas que satisfacen los deseos de su carne. Puede ser su orgullo humano, su soberbia, su fama. Todo es la mentalidad de la persona, está dirigida, y todo lo que hace para aumentar lo que a él le parece que está bien. Cuando usted ve que a una persona, que Dios, que el gobierno de Dios que dio al hombre fue que le dijo sojuzgar la tierra, todo el desarrollo de la ciencia es parte, lo explicamos aquí también, es parte del sojuzgamiento y es parte de la gracia de Dios dada a los hombres. Entonces, en el contexto está hablando de la vida, y la primera característica de eso es eso: una vida, un pensar dirigido a beneficiarse a sí mismo o en lo que a él le da mucho valor. La fama, la gloria, el honor, la plata, yo no sé. Ahí está, es lo que está diciendo. Y una cosa, teniendo el entendimiento, dice, andan en la vanidad de su mente, y dice, en la manera de ese andar es teniendo, recuerde gerundio, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro. Todas personas sin Dios en su vida, sin la luz, recuerden que Dios es luz, sin la luz del Padre Celestial, a través de la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tiene en la mentalidad absolutamente oscurecida. Entenebrecer es oscurecido completamente, con una bruma oscura tremenda, ajenos, completamente alejados de las cosas espirituales, ajenos de la vida de Dios. Entonces, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿ya? Y ahí dice ajenos de la vida de Dios. Esa es la segunda característica de las personas sin Dios. Ajenos, absolutamente. Su conducta no tiene nada. Cuando actúan, cuando piensan, cuando maquinan, no piensan que van a ofender a nadie.
Lo están haciendo y lo hacen con gusto y lo hacen bien y lo planean mejor la próxima vez. Esta vez no me pude robar eso porque el tipo se dio cuenta, la próxima vez lo hago sin que se dé cuenta. Es lo que hace, ajenos a la vida, a la red. Y el concepto de vida, recuerde que es el reunión al unirse con Dios. No importa para nada ajenos a la vida, la relación con Dios, nada. Y la razón, la ignorancia que en ellos hay. Pero ese concepto de ignorancia no es que, y lo expliqué también, no es que no conocen ni saben, sino que voluntariamente ignoran. Y explicamos esto de que hay ignorancia voluntaria. Usted sabe la cosa, pero no, eso es lo que termina. Y dijimos, cuando uno es terco, sigue siendo más terco cada día, cuando uno toma decisiones tercas. Al uno ignorar la verdad, y eso lo dijimos también, va a aceptar lo que no lo es. No vamos a decir, va a aceptar lo que no es. O acepta la verdad o acepta la mentira. Repetimos el concepto. Y luego dice la razón, ignorancia que en ellos hay por dígame cómo dice el versículo, dureza de su corazón. Porque el corazón se ha endurecido al no escuchar. Y el concepto es que nosotros nos estamos haciendo tercos a pesar, y lo único que hace sensible al hombre es el convencimiento del Espíritu Santo y el impacto de la palabra de Dios en su vida para obrar conforme a ella. Nada gano yo con conocer, con saber los conceptos si no los aplico. Y nosotros somos famosos por conocer y también por la terquedad de no hacer. Lo somos. Entonces, allí en el pasaje, para no dejarlo mucho, porque queda mucho, los cuales la vida de impiedad, dice, la tercera característica que tienen en tercer lugar es que son insensibles, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Y eso, cuando se habla en la Biblia de dureza, uno de los términos griegos que habla acerca de dureza es un término que habla acerca de endurecimiento progresivo. Se lo voy a decir así. El término se usa, por ejemplo, como el encallecimiento, pero no el encallecimiento externo, sino el interno. ¿Hay encallecimiento interno? Sí. ¿Cuándo? Cuando uno se fractura y se juntan los dos huesos. Usted ha escuchado a los médicos decir que formó un callo óseo. Ese es el término que se usa para hablar de dureza. Uno de los términos que se usa 3 veces en la Biblia es ese, que es dureza, que se va envolviendo en material hasta que se pone duro. Lo hemos visto en animales y lo vemos en los huesos. Y cuando usted le toman un rayo X, se muestra y dice, no, ya está formándose el callo óseo, dice el médico, usted no ve mucho. Pero ahí sí se ve la formación, el acúmulo de material que se va juntando hasta que se pone duro y se hace, y termina sanando la fractura mediante un encallecimiento, endurecimiento de eso. Ese término está usado en la Biblia en 3 partes para hablar de la dureza al no ser sensibles a la Escritura, al no ser sensibles a la palabra de Dios. Y una de las oraciones del pastor Ovar constante es que Dios nos incline a hacer su voluntad. Eso es constante. Si usted lo escucha constantemente, es que Dios nos incline a hacer su voluntad. ¿Qué es eso? Inclinar. Decimos, no puede haber si yo sigo con mi posición altiva frente a los demás y frente a Dios, no puede haber sensibilidad a la palabra de Dios. Lo primero es que Dios debe doblegar esa posición mía, y esa dureza del corazón se manifiesta en esa capacidad de ignorar. Vamos a mostrárselos por un momentico. En donde, cuando dijimos, son dos pasajes, Mateo 19:8 y
Efesios capítulo 14, el versículo 18. La dureza del corazón del hombre sin Dios, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, y esa es la cuarta característica del hombre impío en ese pasaje, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estoy leyendo el versículo 19 de Efesios. La insensibilidad, la terquedad lo hace insensible cada día más duro a las cosas espirituales y lo vuelve más sensible a la inmoralidad, especialmente a la inmoralidad. Lascivia para cometer como cuando usted toma agua y tiene sed con avidez. Usted ha visto tomando a un niño que tiene horas de no tomar agua. Usted ve cómo la toma, cómo se la atraganta. Ese es el sentido de él. Con avidez. Para cometer con avidez toda clase de impureza. El contraste que dice el apóstol: nosotros, ustedes allá en Éfeso, ustedes no aprendieron así a Cristo. Nosotros tampoco. Y es tiempo de comenzar a mirar en qué cosas somos insensibles y empezar a confesarle a Dios nuestra insensibilidad al no oír. Cada vez que escuchamos, dijo el pastor Oad, escuchamos una y otra vez una enseñanza, pero no la llevamos a la práctica. Estamos creando otra capita del callo óseo. Estamos echando otra capita del callo para endurecer, para no hacernos sensibles a la verdad de Dios. Y miren, ¿cómo afecta eso aún a los que pueden conocer la Biblia? En Mateo 19:8 encontramos el otro término en que estudiamos el domingo anterior. El Señor Jesucristo, tentado, probado por los saduceos, por las dos escuelas que había en ese momentico, la escuela de Shammai y la Jadai, que estaban allí discutiendo que si era lícito o no el dar carta del divorcio y por qué causa. En Mateo 19, este pasaje aparece, hay 3 veces le preguntan a Cristo sobre lo mismo y él hace la enseñanza. Esta vez los corrige. Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 8, dice: y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, hablando al pueblo judío y a los líderes, a los estudiosos de la Biblia de su época. ¿A quién está dirigido este pasaje? No era al pueblo común, sino a los maestros, a los que enseñaban la Biblia, el Antiguo Testamento en esa época. Y le dice: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Retorna al principio. Está hablando de por qué Moisés permitió en Deuteronomio capítulo 26 dar carta de divorcio a las mujeres en ese momentito. Y era, ¿por qué? Vamos a contextualizarnos. Está ahí, aconteció. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, estoy en el versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Se supone que eso es de la escuela liberal, no de la Shammai, sino de la otra escuela, que era un poquito más liberal, porque ellos habían llegado al extremo de que si ya la mujer no les cocinaba el pan ácimo, de acuerdo como a él le gustaba, eran capaces de darle una carta de divorcio. Por cosas absurdas podían dar eso. Y el Señor les corrige y le dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Le hago una pregunta. Cuando Adán y Eva estaban, ¿cuántos Adanes y cuántas Evas había? Si Cristo nos devuelve al principio, anula completamente la posibilidad, porque solamente Adán y Eva. Y él cuando dijo, y lo dijo
fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es una sola, no hay opción para eso, porque Cristo nos devuelve hasta el principio. Al principio no fue así. ¿No habéis leído que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? A mí me encanta pensar que cuando el Señor dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando dice, por esto dejará el hombre y se unirá a su mujer, si uno revisa los términos, uno va a encontrar algo así como que se unirá, es que se pegará a su mujer. Se pega. Es como si se pegara a su mujer. Concepto, se pegará a su mujer. Pegarse a su mujer. Y uno lee y dice, ahí, por eso Adán decía, esta es esencia de mi esencia, huesos de mi hueso, es esencia de mi esencia. Esta sí es esencia de mi esencia. Cuando vio a Eva, se unirá, se pegará. Y el concepto, cuando uno lo lee en el Antiguo Testamento, está pegado ahora y está pegado mañana y está pegado por siempre. Por eso dice, solo lo disuelve la muerte, ese pegado. Ahora, yo sé que hay personas que tienen una concepción un poquito más aceptable, no tan fuerte como esta, más aceptable en la mentalidad humana. Pero cuando no puede ignorar uno que el Señor Jesús te dice, ¿no habéis leído que al principio varón y hembra los hizo? Los trasladó a Génesis. En Génesis no había sino Adán y Eva. No tenía opción. Y le dijo, por esto dejará el hombre a su padre. Y esa es una cita de Génesis. No es una cita de otra parte. Dejará al hombre a su padre y a su madre y se pegará a su mujer. Y los dos serán una sola carne y llegarán a serlo. Y explicamos eso también. Y dice, así que no son ya más dos. Y sigue explicando, ya no son dos, sino una sola carne. ¿Cómo considera Dios al hombre y a la mujer en el matrimonio? ¿Cuántas carnes? Una sola carne. Ahora así estaba. ¿Los judíos estaban haciendo eso? No. Entonces se permitió, y eso es una cosa. Por esto, así que lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Luego le dijeron, ¿por qué pues? Entonces si es así, los fariseos enojados le preguntaron, entonces ¿por qué Moisés? Y mire bien, mandó dar carta de divorcio y repudiarla. Si usted no es observador de la Escritura, si usted no es un estudioso de la Escritura, no va a encontrar la trampa en lo que ellos dijeron. Y si léalo otra vez y muéstreme la trampa, hermano, alguno que lo haya leído. Ahí va la respuesta de ellos. Dice, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? En el mandato, gracias Esther. No hay mandato. En la ley no hay mandato de eso. Mire, trampa por parte de ellos. No hay mandato. Hay concesión, que es diferente. Pero si usted le dice, mandó, no es cierto que Moisés mandó, permitió que se diesen por causa de que ellos estaban haciendo locuras, aún allá en el tiempo, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Y dice, por la dureza de vuestra corazón. Y mire que Cristo dice, os permitió, lo concedió. Por causa del pecado, aún por causa de la persona que está ahí, le concedió. Recuerde que la persona cómo maltrataban a las mujeres, cómo maltrataban a los varones. En ese sentido, hoy, para hallar el maltrato básicamente a la mujer. Cuando quería que ella se fuera, le hacían de todo. Si usted lee la historia va a encontrar cosas a veces aberrantes en ese sentido. Más al principio, y regresa al Señor Jesucristo, no fue así. La dureza del corazón del hombre no permite ver la verdad de Dios. Le repito el concepto. La dureza del corazón del hombre no le permite ver
la verdad de Dios, así la tenga frente a los ojos, así se lo explique con plastilina, no la va a ver nunca y va a encontrar una excusa perfecta para quedarse en su posición obtusa. En dos pasajes que ilustran, dice, el corazón duro, carente de sensibilidad. Eso es ese pasaje. Ahora, y si uno ve en Marcos capítulo 10, versículo 5, está el mismo pasaje, la segunda vez que aparece ahí este término, y la tercera aparece en Marcos capítulo 16, versículo 14. Y si usted busca Marcos capítulo 16, versículo 14, el Señor resucitado, encuentra, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Jesús reprocha a sus propios discípulos que duraron 3 años y medio con él. 3 años viéndolo, quizás 3 años, algunos otros meses, ahí viéndolo hacer todo lo que el Señor hizo, con señales y prodigios en su tiempo, y que les había enseñado que iba a morir y al tercer día resucitar, y resucitó, y no le creyeron. A los primeros que cuando María Magdalena le dijo, se burlaron de ellos, dijeron que no le creyeron. El versículo anterior, en el contexto encontramos, ellos cuando oyeron que vivía Cristo y que habían sido vistos por ella, dice, no le creyeron. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, de la palabra de Dios, en el impacto de la palabra de Dios en su vida, y usted lo que hace es que no le cree? ¿Sabe por qué? Por la dureza de su corazón. No le cree. Mire, esa mujer testificó a los otros diciendo, el Señor vive, el Señor resucitó. Es cierto, Él resucitó. Y estos hombres no le creyeron. Cuando Cristo se presenta ante ellos, le dice, después fue cuando se encontró con los 2 de Maús, y después con ellos, y les reprochó, y dice que le habló duramente por su incredulidad y dureza de corazón. La razón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. La terquedad de uno no le permite aceptar el testimonio de otro. La dureza del corazón de uno no le permite que otro le dice, lo voy a ilustrar con alguien muy cercanito, le dice, te vas a golpear, y no aceptan que se van a golpear, sino que meten la cabeza y sube la cabeza hasta golpearse y salir llorando, ahí diciendo sí, se golpea, pero no porque los abuelos o porque los padres le dijeron que se golpea, sino porque probó que él se golpea. Eso pasa en nosotros. La dureza del corazón, la insensibilidad a escuchar la palabra de otros, nos hace que no aceptemos el testificar, el testimonio de alguien real, el testimonio real de alguien. ¿Y cuántas veces ha sido usted escéptico que ha escuchado, hermano, mire, yo estaba en una dificultad gigantesca que usted ha sufrido y usted no ha tenido la suficiente confianza en el Señor de esperar su respuesta? Y esa persona testifica y dice, hermano, yo le dije, Señor, haz que sea lo que tú quieras en medio de esta enfermedad, dificultad económica, apuro de dificultad, hermano, y le dije, Señor, si tú no actúas, yo no voy a hacer nada, actúa tú por mí. Y el hermano testifica de una certeza, hasta con lágrimas en los ojos, el otro lo ve. Y ¿cuántas veces no le has creído el testimonio a tu hermano? Piensa en tu corazón, porque sé que es así. Muchas veces usted está con la incredulidad, a pesar de que el otro está testificando la realidad del obrar del Señor Jesucristo y del Dios Santo en su propia vida. Y somos tan insensibles que lo que hacemos, sí, hermano, y listo, y vamos y dejamos con la duda eso. Y a veces he escuchado a uno diciendo, ahí está eso, con una historia toda larga y que eso le hace falta un pedazo. Eso es dureza del corazón entre los mismos creyentes. Mire, estos habían conocido y andado con Cristo
y ni aún escuchando su palabra que iba a resucitar, creyeron en María Magdalena cuando les dijo que el Señor había resucitado. La razón, insensibles de corazón, duros de corazón, tercos, igual que tú, igual que yo. Una cubierta, un gallo, y la Biblia lo traduce como ceguera y lo traduce como necedad. Le voy a decir, es como un tipo de mármol que hacían en la antigüedad, se llama poros, por eso poros, y ahí el callo también se dice así, poros, el callo óseo, ya, es una dureza, metafóricamente tiene que ver con la dureza del corazón y la insensibilidad a las cosas espirituales. Y le voy a mostrar otra cita en donde habla acerca de eso, en donde hay endurecimiento por no escuchar la voz de Dios y por no creer la palabra de Dios. Y esta vez es otra vez en el pueblo judío, pero una cita del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo está diciendo que por un tiempo creyeron los gentiles para formar la iglesia. Dijo que hay un tiempo en que va a ser sensible, es la promesa de Dios en Ezequiel, que va a ser sensible, le va a dar un corazón nuevo a su pueblo para restaurar el reino judío. Pero Pablo en la iglesia en Roma, en Romanos, cuando explica, está hablando exactamente de que hay hasta cuándo va a pasar eso. En Romanos, en el capítulo 11, en el versículo 25, y utiliza ese término y dice así la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, está hablando de la iglesia en Roma, que ignoréis este misterio, es un misterio revelado al apóstol Pablo, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Nosotros somos mejores que los judíos. Nosotros ahora tenemos la gracia especial de Dios a favor de nosotros. Y el apóstol le está diciendo, no caigan en esa arrogancia de pensar de esa manera. Que ha acontecido a Israel, léalo, hermano, ¿qué le pasó a Israel? Endurecimiento en parte. Y sabe una cosa, el endurecimiento de Israel en parte es para que usted y yo fuésemos salvos. ¿Lo entiende? Israel se endureció, no creyó a Dios y posibilitó. Ya Dios lo había anticipado, que usted y yo, que no éramos judíos, pudiésemos recibir la gracia de Dios a favor de nosotros en la persona de Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado, justicia y juicio, y obedecimos al llamado de Él y aceptamos por la fe que nuestros pecados crucificaron al Señor Jesucristo y Él pagó la justicia del Padre Celestial para que yo me pudiera relacionar a través de Él por la fe con su Padre. Dice Israel, endurecimiento en parte. Se endureció hasta que haya entrado, dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber endurecimiento de parte de Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dese por bien servido, hermano, que usted hoy no es gentil ni es judío, usted es parte de la iglesia, si es creyente. Usted ni es gentil ni judío hoy, usted es creyente, es parte de la iglesia de Dios, parte de los que tienen una relación eterna con el Padre Celestial y que vamos a morar con Él, vamos a morar con Él por la eternidad, y donde quiera vaya nuestro Señor, allí vamos como miembros y parte de la iglesia por el quien dio su vida y a quien rescató. Si usted, hermano, está en esta mañana aquí sin la obra de Cristo en su corazón, sin haber aceptado por la fe que usted es un hombre perverso, endurecido, que tiene avidez por el pecado, que tiene su entendimiento está entenebrecido. Si usted no ha entendido que usted obra, dice que anda en el andar impío, es tiempo de que piense que Dios es santo y justo, y que por esa justicia y esa santidad de Él, para restaurar la relación contigo y conmigo, tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, quien decidió morir por ti en la cruz, viviendo en santidad hasta el último segundo de su vida, en dependencia de su Padre, para que su obra sustituta pudiese salvarte a ti y pudiese salvarme a mí. Si no has reconocido eso en tu vida, quiero decirte que a pesar de que estás con nosotros y estás oyendo, aún no tienes la salvación que Él te ofrece.
la salvación gratuita, y sigues aún sin entender el Evangelio. El Evangelio es una noticia buena, que tú, a pesar y yo, a pesar de ser pecadores, Dios nos acepta cuando confesamos que somos pecadores a Él y le pedimos y clamamos que nos salve, y aceptamos la obra que Él hizo a través de su Hijo, que Cristo te ofreció a sí mismo para darnos entrada por la eternidad al Padre Celestial. Si eso no lo has entendido, déjame decirte que tienes hoy una oportunidad para hacerlo. Y si oyeres hoy su voz, y vuelvo a utilizar el término tal y cual como dice en el Nuevo Testamento, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor permita, y esta mañana nosotros como creyentes dejemos a un lado la insensibilidad y empecemos a inclinar nuestros oídos, inclinar nuestro corazón a la verdad de Dios para obrar conforme a ella y dejar nuestro andar de impiedad, porque tenemos más un andar de endurecidos antes que de hombres y mujeres sensibles a la palabra de Dios. Y a ti que no has conocido a Cristo, te invito a que hoy le digas: Señor, sálvame porque estoy perdido en mis delitos y pecados. Te acepto como mi Salvador. Confieso que te ofendí a tu Padre Celestial con mi andar y mi obrar. Y confieso que moriste en la cruz por mí. Te quiero aceptar hoy como mi Salvador. Si aún no lo has hecho, en la oportunidad. No importa si eres religioso o no. Si no tienes a Cristo en tu corazón como Salvador, aún estás perdido en tus delitos y pecados. Vamos a orar. Dios, te damos gracias esta mañana, porque en tu amor nos hiciste sensible a la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos entender que sin ti no somos nada, y que lejos de ti estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha guiado a la verdad, nos ha mostrado la justicia de Cristo en la cruz, nos ha mostrado la condición de pecadores y que Él es el único camino para llegar a ti. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste vivir esta mañana y exponer un pedacito de tu palabra acerca de nuestra terquedad, de ser sensibles, dóciles a la dirección de tu Espíritu Santo y del testificar de Él en nuestras vidas, de tu palabra y el testimonio de los que han sido cambiados por tu propia palabra y tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias por la reunión que pudimos hacer y pedimos, Señor, que en tu bondad nos siga dando este privilegio, Señor. Muchísimas gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares y protégenos como los has hecho hasta ahora. Muchas gracias por tu fidelidad y tu cuidado, Señor. En Cristo Jesús. Amén.